de cómo agradar. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, y a una estúpida, una puta de la calle. Yo ya les dije que las putas de la calle son aquellas que Dios ya las unió con el primer hombre, las hizo una sola casa de Dios, porque somos la casa de Dios, el cuerpo. Él vive en nosotros, es el Espíritu Santo. Le digo a la puta de la calle, yo no estoy hablando de marido, puta de la calle. Yo, mi marido me vale madre. ¿Ok? Porque él va a ir a entregarle cuentas a Dios si en la casa de Dios se prostituye, si en la casa de Dios anda de perro, si en la casa de Dios le comete adulterio a Dios, que no puede usar otra mujer en vida de la primera, si anda fornicando en la casa de Dios su cuerpo. Yo, a mí no me hables de una chingadera de hombre. Háblame de Dios que vive en mí. Soy su cuerpo, soy su templo y su propiedad. De ese háblame, de ese estoy hablando. Que Jennifer López, la prostituta, Dios no le dio el permiso de que tenga otro en su casa, el cuerpo. Ella solita se dio el permiso de andar de puta de la calle, casándose con los perros en vida del primero. Ella sola se dio el permiso, la prostituta. ¿Ok? Si ella se dedica a la prostitución, casada con los perros en vida del primero, porque es ilegal el matrimonio, es prostituirse en la casa de Dios del cuerpo. Ese es su puto problema. ¿Ve? Pero eso se lo hace uno a Dios. Y donde quiera que uno va, lleva el templo de Dios el cuerpo. Y Dios no te da el permiso que tengas otro en vida del primero. De ninguna manera. Yo, a mí no me hablen de la pendejada de marido, ya les dije. El adulterio es a Dios. La fornicación es a Dios. La prostitución es a Dios en el cuerpo. Cuando usas la nalga, estás prostituyéndote en la casa de Dios el cuerpo. Del hombre y de la mujer. A mí de chingadera de marido déjenme de hablar. Que a mí me vale madre el marido. Él va a ir a pagarle a Dios con que mire con deseo a las mujeres. Comete adulterio en la propiedad de Dios, en el templo de Dios, en el cuerpo de Dios, su cuerpo. Si anda con la puta de la calle, mi mismo marido, que no puede tener otra mujer, solo la primera, en la casa de Dios, su cuerpo, tiene que ir a pagar con esa puta de la calle. A mí de mi marido no me hablen. El adulterio no es el marido. Es mi primer hombre, que está para que no se me niegue, que no se haga pendejo en la casa de Dios, mi cuerpo. Es Dios que lo manda, que tiene que usar esta casa de Dios, mi cuerpo, no a la puta de la calle. Nosotros hacemos una sola casa de Dios y tenemos que ser fiel a Dios en esa casa de Dios. Ni la nalga puede usar otro hombre porque le es infiel a Dios. Ni el pene puede usar otra nalga porque le es infiel a Dios. Si se va a unir a otra mujer para vivir, si me voy a unir para vivir con otro hombre, le cometo adulterio a Dios. Porque no me puedo ir a casar, a unir a otro hombre en vida del primero, en vida de la primera. Voy a ir a fornicar allá. Es ilegal el matrimonio, estar
en una unión ilegal en vida del marido, en vida de la mujer. ¿Está claro? No me hablen de marido, por favor, porque yo soy propiedad de Dios, templo de Dios y cuerpo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive en mí. A él se le comete adulterio espiritualmente, infidelidad, fornicación, lo que sea. A mí de marido me hacen el favor de no hablarme, porque donde quiera que yo voy llevo el templo de Dios y la propiedad de Dios, que soy yo, que tengo que cuidar personalmente yo. La salvación es personalmente. La entrega de pecados a Dios, de fornicación, adulterio, prostitución, lo que sea, es personalmente. Yo por eso estoy con mi primer hombre y no me voy a casar con otro ni a unir a otro, porque es ser prostituta. Ser prostituto no se puede. Dios dice que no. El mundo te casa, pero tú tienes que ir a pagarle a Dios que juzga fornicarios y adúlteros bajo su palabra. La palabra de Dios, Jesucristo. Bajo esa palabra tienes que ir a entregar cuentas. Acá tú le debes a nadie, porque no eres propiedad de nadie, ni del marido eres propiedad. Dios manda al marido que cumpla sus obligaciones en su matrimonio, que no se niegue, que no se haga pendejo. Tiene obligaciones con su mujer, con la que no peca, la primera, que le tiene que dar de comer, por la boca y por allá. No tiene obligación con la puta de la calle. Así su mujer está enferma, así esa la hayan enfermado, haciéndola de enojar. Así sea apestosa, mugrosa, se tire de pedos. Es con la que tiene que cumplir y darle de tragar, no con la puta de la calle. Con la que ya no hace iglesia de Dios, comete adultería a Dios, fornica y se prostituye con esa puta callejera. Tiene obligación con Dios, es esclavo de Dios, de cuidar la casa de Dios, que hizo con la primera mujer. Ese es su trabajo. No de creerse Jesucristo, no de creerse que es dueño de la mujer, de su vida. No, la mujer es propiedad de Jesucristo. El hombre es propiedad de Jesucristo. Él es dueño de la vida y de la muerte, no el marido de la mujer. Ambos van a ir a pagar a Dios por igual, sin discriminación. Cometen el mismo pecado, mujeres y hombres, fornicación, adulterio, prostitución, en la casa de Dios, el cuerpo, por igual. No te vas a presentar al tribunal de Cristo y le vas a decir a Cristo, es que, oye Jesucristo, es que yo soy hombre, ella es mujer, yo no pago de fornicación, prostitución, adulterio, Jesucristo. Oye, dice Jesucristo, yo te dije que solo con que mira la escondeseo en mi casa, tu cuerpo, cometías adulterio, ¿no? Ahora, yo te dije que si hacías como Esaú, que con una sola comida perdías tu primogenitura en la fornicación, no te podías casar, ¿verdad? Porque yo los caso vírgenes. Entonces, ¿por qué usted se fue a casar perro de la calle no virgen? Y la mujer también se tiene que ir a casar virgen, porque le dije que me sea fiel, la doncella, y que se case virgen. Y que evite la fornicación ambos. Le dije a la mujer y le dije al hombre, le dije a los dos. Como que yo soy hombre y que no sé qué y que no sé cuándo. Harten a este perro de la calle que se está justificando, echándole la culpa a Eva. A este Adán, échamelo a la basura, órale. Átenlo a las tinieblas, dice. ¿Cómo va a llegar el perro de la calle justificándose si va a pagar igual que la mujer? Acá se la pasa que es que yo soy hombre. No, es que ella es mujer. No, yo soy hombre, sí. O sea, no. Nosotros ya tenemos una nueva ley. Ley de Jesucristo. Ya ni Salomón ni David están en el paraíso de Dios. Ahora Abraham, por Sara, es que Abraham tuvo otra mujer y de ahí agarraron ejemplo de tener a otra y que hasta no sé quién más tenía otra y que no sé quién más tenía otra. Y ahí vienen que ellos pueden tener otra. No, Jesucristo vino a plantar su ley. Y no tuvo mujeres. Y la puso pareja a la ley. No me hagan como Adán y Eva, dice, desde el principio de la creación. Y Dios los casa en un solo espíritu con él.
Y el casamiento es en el mismo cuerpo, dice. Ahí es donde Dios casa, en el mismo cuerpo. Entonces Dios tú vas a buscar un marido, vas a casamiento en la casa de Dios, el cuerpo del hombre con el que te vas a casar. Esa es casa de Dios. Ahí es donde tú vas a casamiento. Ahí vive Dios en ese cuerpo de ese hombre. Ese cuerpo es templo de Dios, el cuerpo del hombre. Entonces Dios te va a hacer un solo cuerpo, una sola casa de Dios, marido y mujer, porque en los dos cuerpos vive Dios. En los dos cuerpos son casa de Dios y los hace una sola casa. Él no habita en templos hechos por los hombres. Él vive en cada ser humano y somos su iglesia. Tu marido está casado con la puta de la calle. Tu marido es el primero. Ese es tu marido. El que siga casado con la puta de la calle va a ir a pagar al Todopoderoso al fuego del infierno. Eso así no se queda. Si a la mujer se separa, se tiene que quedar así, sin casarse de otro. Porque si lo hace, Dios no le da vida eterna, dice. Aquí todos parejos, o todos rabones, o todos coludos. Pero aquí la mujer no es propiedad del hombre. Yo por eso le digo, a mí no me hablen de hombre, por favor, de marido. Porque yo soy propiedad de Dios. Soy cuerpo de Dios y templo de Dios. Eso es lo que manda Dios, el Espíritu Santo, que hagamos en su casa. El cuerpo de cuidarla, ambos. No de estar gritando que hay Dios marido y que soy templo de marido y que soy no sé qué tanta cosa. No. Somos un solo cuerpo, sí, pero no de marido. De Dios, Jesucristo. Somos una sola iglesia, sí, pero de Dios, Jesucristo. No de marido, no de mujer. Están muy equivocados. Dan mucho dolor de cabeza. Mi marido es mi primer hombre, con el que yo me casé. Pero no es Jesucristo. No soy su templo. No soy su propiedad. Tampoco su cuerpo. Somos templo de Dios, propiedad de Dios y cuerpo de Dios. Cuerpo de Dios, templo del Espíritu Santo, que es Jesucristo, que vive en la casa de Dios el cuerpo. Mundo y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Cuenta? O sea, dice Dios que no habita en templos hechos por los hombres. Entonces, tampoco en imágenes. Ustedes ven esas imágenes que las personas hacen y que las van cargando. No son Dios, solo imaginación de hombres. Alguien agarró barro, las formó, cerebro humano, las hizo y le puso por nombre qué sé yo no sé nada de santos, pero le puso por nombre tal cosa y ya es una imagen que sacan. Como allá San Andrés, le llaman el apóstol San Andrés. Ya lo sacan y lo van alabando, le van cantando. Y Dios dice que no hagan eso. Es idolatría. Están cometiendo adultería, Dios, pecando en el cuerpo. Es fornicación. También es fornicación. Y es idolatría. Y es adulterio también.
a hijos hablo, ensanchaos también. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Biliel? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. LV 26. Sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A dónde van los idólatras? A su segunda muerte, al lago de fuego que arde con azufre. Yo ya les dije, nosotros acá morimos, ¿verdad? Y tenemos que dar cuentas ante Dios. Vamos a estar en el tribunal de Cristo para presentar lo bueno y lo malo que hicimos mientras estábamos usando el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro murió, llegó ante Abraham a la presencia de Dios. ¿Y el rico a dónde fue? A las tinieblas. Ahora Jesucristo, ¿qué hizo? Ya llevaba a Lázaro 4 días de muerto y ya apestaba. Porque fíjate que el sufrimiento en el cuerpo, uno cuando sufre en el cuerpo agarra mal olor por sufrimiento en el cuerpo. Entonces, si una persona muere, ya se está descomponiendo, agarra mal olor. Llevaba 4 días de muerto Lázaro. Y Lázaro lo sacó de la tumba y le dio vida. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado bajo la palabra de Cristo. ¿Qué están haciendo? Porque tenemos que obedecer como manda su palabra. Porque el que no obedezca su palabra ya sabe que será condenado, dice. Hay mucha gente que se justifica y dice, no es que Dios es bueno, no es que Dios aquello. No, cuando Jesucristo dejaba parábolas o cuando Jesucristo hablaba con la gente, una cosa era que les explicaba y hablaba con la gente. Pero cuando Jesucristo te está diciendo y dando una autoridad y orden de decir, saben que esto es lo que no quiero que hagan, porque ya saben que van a ser condenados. ¿Ve? Hay que obedecer, porque van a ser condenados, vamos a ser condenados. ¿Cómo van a llegar a la presencia de Dios, al tribunal de Cristo? Y se van a estar justificando. O sea, no se pueden justificar con otra persona, tienen que ir a pagarle. Ustedes pueden ir a la iglesia, alabar a Dios, hacer oraciones, pero si te das cuenta, ahí no está Dios, ahí se manifiesta Dios. Dios está en cada ser humano, ahí vive Dios. Cada ser humano es un templo de Dios, pero en las iglesias no está Dios. Ahí está la presencia de Dios cuando van a alabarlo, mas ahí no vive Dios. Somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos.
Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Por eso, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. El rico y Lázaro. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús,
quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, y dejadle ir. Temer. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, sí, os digo, a este temed. Levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 7. Hermanos, ustedes conocen la ley, y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu, y no bajo una ley ya anticuada. Vamos a decir por esto que la ley... Ya no estamos en el Viejo Testamento, nosotros ya estamos en la ley del Espíritu Santo. ¿Sí? El Nuevo Testamento, bajo la ley del Espíritu Santo que vive en nosotros. Nosotros somos la casa de ese Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es la palabra, y ese Espíritu Santo es Dios. Entonces vive en nosotros, camina con nosotros. Nosotros no necesitamos de imágenes. Nosotros no necesitamos ser idólatras. ¿Ve? Somos la casa de Dios. Si nosotros nos dedicamos a Dios y le hablamos a Dios, Dios te escucha. Y Dios te contesta, el Espíritu Santo te habla. Si a ti te habla el Espíritu Santo, quiere decir que Dios te está escuchando, quiere decir que Dios vive en ti. Hay personas que no tienen el Espíritu Santo, tienen solamente el espíritu del mundo.
Y hay personas que sí tienen el Espíritu Santo, que Dios vive en ellos. Y hay personas que nada más son del mundo, pero no tienen nada de parte de Dios. No pueden ir a donde Dios vive después de la muerte.